Solo me confirman, compañeros, si se mira la diapositiva. Sí, licenciado. Muchas gracias. En la última clase lo que nos quedamos era que era la agrupación, o cómo debe considerarse la agrupación que está reunida, que se reunió en ese momento para tratar un tema determinado que les afecta. Yo les ponía el caso de unos trabajadores que se enteraron que iban a hacer recorte de personal. Y entonces a todos les interesa, ¿no? Y entonces ese es el problema. Y obviamente lo que quiero yo que perciban del artículo 374 es que ahí tiene otras cosas, pero lo que debemos percibir es la figura de la coalición. Porque si ustedes leen, digamos, ese 374 desde su inicio, van a ver que prácticamente viene a reproducir o de alguna manera a determinar legalmente la definición que hace Santa María Paredes, ¿verdad? Y sin embargo, la legislación, ¿cómo se llama?, mexicana, pues da otra idea. Yo les comentaba el caso de Federico Bocker Linares, que él ya plantea una figura diferente, es la coalición de trabajadores, aunque no dice, creo, propiamente, pero cuando dice que los trabajadores pueden formar una coalición y que los patronos pueden formar también su coalición, está hablando de coaliciones de patronos o de trabajadores, ¿verdad? Ahora, de ese mismo artículo 374, nosotros podemos percibir que primero empieza diciendo que los trabajadores se pueden poner de acuerdo con el patrón y luego sigue diciendo cómo es que se va a suceder. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, es que nos está compartiendo sus diapositivas. Me dijeron que sí. No, licenciado, no se ve. Se veían al principio. Bueno, pero eso sí ya no yo la tengo acá puesta. Ya se ve, licenciado. Muchas gracias. Y ese es problema propiamente del sistema. O alguien está haciendo algunas cuestiones que afectan eso, ¿verdad? Entonces, el tema es, como les decía yo, de que, digamos, el artículo 374 nos da la idea de que originalmente plantea Santa María Paredes. Sin embargo, cuando leemos a Federico Bocker Linares, vemos que él ya está planteando una coalición de trabajadores y también que los patronos tienen la posibilidad de formarse en coalición, o sea, en coalición de patronos, ¿verdad? Esa es de la entradita del artículo. Ahora, el artículo, esos artículos son... Perdón, licenciado, que lo interrumpa. No sé si hay alguna opción de que usted pueda cancelar compartir pantalla e intentar compartir nuevamente, porque la mayoría no vemos, no logramos observar. Perdone. Bueno, Si le dan fijar pantalla, sí pueden verlo. Exacto, compañeros. Tienen que fijar la pantalla para que puedan ver las diapositivas. Traten de hacer lo que sea. Tampoco fijando, compañera, solamente se ve la R del nombre del licenciado. Va, yo se las mando al grupo de laboral. Déjenme ver nuevamente, Ahorita ya se vio. Gracias, licenciado. Ahorita ya se mira. Ya se mira, Alex, gracias. ¿Se mira ahorita? Sí. Sí, licenciado, gracias. Sí, es algo, miren, ese es el problema del sistema, porque yo no podía entrar hace rato a la cuestión de Clash. No aparecía en Google eso, ¿verdad? Y gracias, licenciado. Entonces, ahí sí que disculpen ustedes. Bueno, les decía yo entonces que cuando uno hace todo el análisis de esto, mira que la parte inicial de ese artículo 374 nos dice que es la coalición original, pero luego cuando atendemos a lo que ha referido Bocker Linares, que es un tratadista muy respetable, entonces él ya habla de coaliciones de trabajadores, ¿verdad? Coaliciones que pueden armar los trabajadores o coaliciones que pueden armar los patronos. Y entonces ya está como que
remitiendo a una figura ya un poquito más específica, que es la coalición de trabajadores o coalición de patronos, ¿verdad? Seguidamente dice cómo es que se van a reunir y cómo es que se van a dar las cosas. Entonces ahí, digamos, está haciendo referencia a una participación conjunta de los patronos y los trabajadores para resolver algo. O sea, la reunión donde los trabajadores coaligados están manifestándose ante el patrono en la vía administrativa, porque es en una vía directa. De hecho, el título que tiene arriba dice el arreglo directo, ¿verdad? Entonces es una vía administrativa, porque administrativa patronal, no administrativa del Estado, sino administrativa patronal, ¿verdad? Y permite la posibilidad de que puedan intervenir otras personas como amigables componedores. Eso se da normalmente cuando patronos y trabajadores no llegan a un acuerdo, hay mucho distanciamiento, de repente aparece alguien para tratar de acercar a las partes. Y no solo en el ámbito laboral, se da en otros ámbitos también, ¿verdad? Recordemos que cuando hay distanciamiento, el distanciamiento empieza por algo material y en un momento dado se convierte en algo personal. Entonces, para eso existen los amigables componedores, ¿verdad? Que hace referencia ahí, ¿verdad? O intermediarios, que a veces algunos los denominan así, pero en el derecho laboral no es propio hablar de intermediario porque el intermediario tiene otra función, ¿verdad? Ahora bien, eso, como les decía, es en una acción directa con su patrón. Si nos vamos al artículo 377 en el primer párrafo, y quiero que lo lean, van a darse cuenta que los trabajadores, y ahí no hace referencia a mayor cosa, sino que hace referencia a que los trabajadores no sindicalizados pueden plantear una demanda, ¿verdad? Y entonces esos trabajadores no sindicalizados son los organizados en una coalición de trabajadores, que es una organización, si ustedes quieren, muy poco formal, ¿verdad? No tiene todos los formalismos que tienen todas las organizaciones actualmente. Porque cuando hablamos de organizaciones actualmente, estamos pensando en personas jurídicas. Esta no es una persona jurídica, porque no tiene registro, no ha cumplido todo un proceso para ser inscrita, ¿verdad? Entonces es una organización así, como les digo, con poco formalismo. Es en la realidad. El único formalismo que tiene es de que los miembros del comité ad hoc dan aviso al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo tenga conocimiento de esa coalición, pero hasta ahí nada más. No hace ninguna otra función el Ministerio de Trabajo. Y lo más que podría sería que en un momento dado le pidiera una certificación al Ministerio de Trabajo de la inscripción esa. Va a dar una inscripción de esos 3 que se inscribieron en el ministerio, pero no de la coalición en sí, ¿verdad? Porque lo que están registrando en el ministerio son los delegados o representantes, ¿no? Entonces, miramos el artículo 377 y van a ver ustedes, digamos, de que los trabajadores organizados en una coalición de trabajadores o los trabajadores coaligados, como también se les puede llamar, digamos, pueden plantear una demanda. Alguien, no sé si en esta sección preguntaba eso en una clase anterior. Entonces le digo, sí, aquí es donde está esa figura. Las coaliciones de trabajadores pueden presentar demandas en contra de su patrón, ¿no? Y entonces tiene obligadamente el patrono que comparecer a proceso, porque al demandarlo lo vinculan a un proceso, que es lo que se llama prácticamente vamos a ver, el emplazamiento. O sea, cuando alguien está vinculado a un proceso porque otro le demanda, lo emplaza prácticamente. En el ámbito laboral, emplazamiento se le ha venido llamando a otra cosa, pero es una vinculación a una demanda, ¿verdad? Y entonces el tema es de que ahí empieza otra institución, que posiblemente el día de hoy vamos a ver parte de eso,
¿verdad? Y entonces, por eso, lo que tenemos que tener claro, que la coalición de trabajadores, ¿qué es la coalición? ¿Quién es el comité ad hoc, o consejo ad hoc, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre uno y otro? Y lo planteo así porque cuando yo lanzo las preguntas, la gente como que nunca hubiera escuchado esto, como que escucha chino, ¿verdad? Y yo me esmero en explicarles esta parte. Entonces les digo que tengamos claro qué es la coalición de trabajadores, qué es el comité ad hoc, qué relación hay entre uno y otro, ¿verdad? Y bueno, que se puede plantear en la vía directa con el patrón y a través de la vía judicial, ¿verdad? Cuando se habla de la vía judicial, estamos hablando de una demanda. Pero eso ya se inicia otro proceso, otra figura que vamos a ver el día de hoy también. Pero el día de hoy vamos a comentar algo respecto a la asociación, ¿verdad? La asociación profesional. Y dice aquí, Cabanellas es de los que vincula la libertad sindical al derecho de asociación. O sea, la libertad sindical llegó al derecho de asociación. Y por ello hace la relación, aquella relación paterno-filial. ¿Alguien me podría decir en qué consiste esa relación paterno-filial que hace referencia a Cabanellas? Sí, vamos a dejar para precisar los conocimientos para el día del examen. Van a tener mucha carga, compañeros. Traten de ir asimilando las cosas. El hecho es de que, bueno, eso... Lick, perdone. Sí. Es el vínculo directo inmediato que une a padres e hijos derivado de la filiación. No, él hace esa relación, pero no por el asunto de padres e hijos. No, claro, o sea, viéndolo como algo, como una referencia, como se lo ha dicho. Pero propiamente en este caso, ¿a qué se refiere la relación paterno-filial? Que tiene el derecho sindical con el derecho de trabajo. El derecho de trabajo existe por virtud de que apareció y se dio la oportunidad de que existiera el derecho sindical. Si no hubiese existido el derecho sindical como una cosa inicial, no existiría derecho de trabajo, ¿verdad? En la actualidad encontramos el derecho sindical dentro de las normas de derecho de trabajo, pero no quiere decir que el derecho de trabajo como institución lo haya creado, no. El derecho sindical creó al otro. A eso se refiere Guillermo Cabanellas, eso lo estaba diciendo yo, ¿verdad? Ahora miremos, la asociación profesional tiene como elemento esencial la función en el sentido de que está íntimamente ligada a la representación de los trabajadores. Aquí hay una situación y es el hecho de que cuando se dan las primeras organizaciones sindicales, no se llaman sindicatos, por supuesto. Se habla en la doctrina, se habla de asociaciones personales, porque la figura que existe hasta ese momento nada más es el derecho de asociación. O sea, aunque ¿cómo se llama? El sindicato sea una asociación, en ese momento la vinculación que se va dando cuando se permite el derecho de asociación en Francia es de una asociación de tipo civil, no de otra naturaleza, ¿verdad? Porque la doctrina de derecho no pretendía en ese momento, no tenía la posibilidad de tener apertura para una nueva rama de derecho que tuviera otra forma de presentación. Entonces se habla de como una asociación profesional, ¿verdad? Pero en el camino va sucediendo algo. Y es el hecho de que desde la antigüedad, por ejemplo, que ya existía el derecho gremial en la antigüedad. O sea, los grupos de la sociedad se hacían representar no por elecciones, sino se hacían representar por cuestiones gremiales. Desde ahí aparecen, digamos, en ciertos lugares, en cierta representación, que las cuestiones gremiales a veces representaban ciertos espacios territoriales, por ejemplo. Entonces se habla de aparece la figura del síndico,
El síndico ustedes lo encuentran en el Código Municipal. El síndico representa a los vecinos del municipio, ¿verdad? Pero no es una palabra nueva, es una palabra que viene desde la antigua Grecia, ¿verdad? Y era representante de un grupo, a eso se refería. Y entonces empiezan en Francia a manejar la figura del síndico como representante de los trabajadores, a los que representaban al sindicato, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera se va dando la evolución, y entonces si el síndico representa a los demás compañeros, la figura en sí empiezan a llamarle el sindicato, ¿verdad? El sindicato en español, en francés, pues suena algo así como los sindicatos, ¿verdad? Pero, digamos, es una figura, digamos, que va apareciendo, del síndico aparece el sindicato. Algo parecido como cuando uno escucha la historia de que un cómico se puso el nombre Cantinflas. Y entonces lo que él hacía empiezan a considerar que debe llamarse cantinflismo. Y es de que habla un montón, pero no dice nada, ¿verdad? Y se da la evolución tanto de eso que hasta el diccionario de la Real Academia Española asimila eso y lo acepta, pues, como una nueva palabra dentro de la lengua española, ¿verdad? Igual es el caso del sindicato. De síndico aparece la palabra sindicato. Ha trasladado para nosotros, digamos, en las lenguas latinas, va teniendo alguna variación. Aquí con nosotros, en español, pues va siendo el sindicato, ¿verdad? Ahora, el reconocimiento del derecho de asociación, yo les comentaba en una clase anterior, de que se había dado en 1884 a través de un edicto que se llama Olivier. Como esos edictos se llevan normalmente el apellido de quien los proponía, quien movía la ley, es un señor de apellido Olivier, y entonces este señor, por eso se llama edicto Olivier. El edicto Olivier viene prácticamente a derogar la ley Le Chapelier, ¿verdad? Que había prácticamente convertido el derecho de asociación en delito. Y entonces ahí empiezan a hacer el derecho de asociación dentro del ámbito civil, ¿verdad? Fue en la misma Francia es la que tiene el mérito de avanzar en eso, porque en 1901 ya en Francia ya reconocía a Francia otro tipo de asociaciones que no eran de tipo civil y eran propiamente los sindicatos, ¿verdad? Entonces, porque ahí mismo va a evolucionar la palabra sindicato. Entonces, esos tienen una conformación diferente. Un proceso de autorización y de desarrollo totalmente diferente a las asociaciones civiles que normalmente se dan para representar vecinos u otro tipo de intereses, ¿verdad? En 1824 en Gran Bretaña se había permitido el derecho de coalición, y dice que fue en 1871 cuando se permitió, digamos, que esas agrupaciones de trabajadores, que eran las coaliciones, hasta ese momento en Gran Bretaña no se permitían las asociaciones, pero sí se permitía que se organizaran temporalmente. Y en 1871 pues se permite que las asociaciones de trabajadores se formen, se creen formalmente, y entonces aparecen ya como sindicatos, ¿verdad? Y aquí, como ven ustedes, ya les estoy hablando de una figura diferente, que es la asociación profesional o el sindicato. Vamos a comentar algunas cositas del sindicato. Tal vez algunas cositas puntuales me permiten 1 o 2 minutos, compañero.
Se sabe, por ejemplo, que en Guatemala aparecen el derecho de asociación, podríamos decir, codificado en una ley nacional propiamente, hasta que aparece el Código de Trabajo. Sin embargo, el derecho de asociarse de los trabajadores lo toman los trabajadores desde 1920. En el libro que ustedes van a tener una comprobación de lectura, ahí hace referencia de la primera etapa del sindicalismo guatemalteco. Y es precisamente en 1920. Tiene una participación política bastante destacada, porque incluso participa en la caída de un dictador de 22 años, ¿verdad? Juntamente con el grupo conservador en aquel momento, pues, ¿verdad? Pero ahí aparecen los primeros directivos sindicales y directivos estudiantiles y tratan de movilizar, digamos, ciertas cuestiones a nivel político. Es una temporada nada más que sucede eso, porque digamos, el Partido Liberal nuevamente se empieza a consolidar al derrocar al presidente de los conservadores que había llegado. Y ya cuando aparece Jorge Ubico, ya prácticamente crea un proceso de persecución, ¿verdad? Antes la persecución no se da como se está dando en la actualidad, que es una persecución legal, de criminalizar a cualquier persona, ¿no? Sino que se da una persecución seguramente que si alguien no salía de Guatemala lo mataban. Y entonces el tema es de que hay muchos exilados y toda la cuestión en esta etapa de Jorge Ubico, pero desaparecen los sindicatos, igual que los partidos políticos que no son el partido de Ubico, ¿verdad? Y esa es la situación. Con la revolución se emite el actual Código de Trabajo, y entonces ya vamos a caer en ver algunas cosas puntuales de lo que es el sindicato. No vamos a ver todo, porque la asociación profesional o sindicato tiene toda una unidad, y ahí en esa unidad es mucho más larga, ¿verdad? Ahí sí miramos un montón de cosas, desde cómo constituir un sindicato. Entonces vamos a tener en cuenta algunas cositas muy puntuales para poder tener una idea en qué se distingue una coalición de trabajadores de un sindicato, ¿verdad? Los que tengan su código ahí a la mano, pues tienen el artículo 206. Y entonces el artículo 206 nos dice que es un sindicato, ¿verdad? Yo les voy a dar unos 2 minutos para que lo lean, los que tengan que leerlo. Y tal vez después de eso me pueden decir en qué consisten los fines del sindicato.
¿Cuáles serán los fines entonces del sindicato, compañeros? El estudio y mejoramiento, licenciado, de protección de los intereses económicos de los trabajadores. Ajá. Y tenemos que tener en cuenta que el sindicato es una asociación permanente, ¿verdad? Ya no es una cosa temporal, porque el artículo 374, donde sacamos prácticamente la coalición, puede dar la idea de que es permanente, pero, digamos, no tiene consistencia para ser permanente. O sea, no se puede en un acta que se hizo en determinado momento y existir la coalición ahí sí indefinidamente. La coalición existe mientras no se resuelve el problema que se trató, o por lo menos no hay respuesta al problema que se trató en la sesión, en la asamblea que hubo, ¿verdad? Pero más después de eso no se puede considerar realmente de que pueda ser permanente. Yo les digo eso por pura práctica, les comento. En cambio, el sindicato sí es una asociación permanente. El artículo 107 en la parte inicial también nos refiere otra cuestión y nos habla de los principios sobre los que actúa el sindicato. ¿Cuáles serán esos principios, compañeros? Léanlo. Principios democráticos del respeto a la voluntad de la mayoría. ¿Qué más? También el voto secreto y de un voto por persona, o sea, un voto por cada integrante del sindicato. O sea que en el caso de un sindicato no se permite el hacer representaciones, ¿verdad? En una asamblea de un sindicato votan los que están. No es una cuestión de que, ¿cómo se llama? Alguien va a darle la representación a otro, como sucede en otras asociaciones, ¿verdad? En el caso del sindicato, no. El sindicato tiene los que están son los que votan, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, el voto secreto, y con el voto secreto lo que se pretende es de que haya suficiente libertad del votante, por ejemplo, para expresar su parecer o ¿cómo se llama?, en un momento dado en una votación, o elegir al que él considere pertinente, por ejemplo, ¿verdad? Yo cuando vi la cuestión de las comisiones de postulación que hicieron todo un reglamento y que a los comisionados se les obligaba a votar públicamente y que dijeran la razón por la que votaban por determinado candidato, digamos, para conformar prácticamente el grupo que sigue al Congreso, yo lo vi como una cosa totalmente anómala. Algunas, digamos, organizaciones incluso promovieron eso como tratando de ser algo transparente, pero eso lo que hace es una cuestión coactiva, porque, digamos, en una decisión, cuando hay que tomar una decisión, no hay algo más democrático que todos voten en secreto y ahí se va a tener el resultado, pues, ¿verdad? De hecho, en las elecciones generales, por ejemplo, así es. Ahí no se sabe quién vota por quién, ¿verdad? Y el hecho es de que también no prevalece la autoridad de un grupito, sino ahí se decide por lo que decide la mayoría. Esos son principios muy, muy democráticos que, digamos, regulan prácticamente el actuar de los sindicatos, ¿verdad? Si vemos el artículo 206 y el 215, podemos establecer qué clases de sindicatos se pueden considerar en el caso de Guatemala conforme a la ley, ¿verdad? Y yo quisiera que lo leyeran, siguieran leyendo ese 206 y ahí leyeran el 215 y me dijeran qué sindicatos se pueden crear conforme a las leyes guatemaltecas o qué sindicatos pueden existir.
¿Qué clases de sindicatos se pueden crear, compañeros? Urbanos y campesinos. Industria. Pueden ser urbanos y campesinos. ¿Qué otra clase? Sindicato de gremio, licenciado. Gremiales. De empresa. ¿Empresa? De industria. Y de industria. Ajá. Y se habla de sindicatos gremiales, por ejemplo, cuando lo que unifica a los afiliados a ese sindicato es el oficio que desempeñan, aunque trabajen en diferentes empresas, ¿verdad? A veces hay sindicatos que pueden ser de una empresa, de un centro de trabajo, y son gremiales, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del ICS, hay un sindicato de médicos, hay un sindicato de enfermeros, hay un sindicato de empleados administrativos, y hay otros sindicatos que se formaron ahí por cuestiones políticas, ¿verdad? Pero esos tres que yo les digo, por ejemplo, son sindicatos gremiales y no obstante son sindicatos de empresa también, ¿verdad? Y están aparte, a la par de los sindicatos de empresa, ahí en esa parte no están, pero cuando habla de los pactos colectivos, aunque no lo define como que es otro grupo de sindicatos, también hay sindicatos de centro de producción determinado. ¿En qué consiste eso? Imaginen ustedes, por ejemplo, una empresa grande, como que habláramos de la Coca-Cola. Y la Coca-Cola tiene diferentes centros de producción porque, digamos, hace el proceso de envasado y toda la cuestión y la producción del agua en diferentes lugares del país. No les resultaría, digamos, económico a la Coca-Cola llevar todas las aguas desde aquí de la capital hasta Petén, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bien puede haber un centro de producción en Puerto Barrios, por ejemplo, o en el mismo Flores, por ejemplo, ¿verdad? Bien puede haber un centro de producción en Suchitepeque, en Mazatenango, que es otro lugar, digamos, que tiene bastante población, ¿verdad? Entonces, cuando se forman sindicatos, ya cuando veamos nosotros ciertas cuestiones de los sindicatos, van a ver ustedes que en algunos casos les interesa a los sindicatos ser solo de un lugar. Y entonces puede haber un sindicato de centro de producción determinado. El caso, como les digo, de la Coca-Cola, puede ser el sindicato de la Coca-Cola del centro de producción de Guatemala. Puede ser un sindicato del centro de producción de Puerto Barrios o de cualquier otro lugar, ¿verdad? Entonces, ahí no está esa clasificación, pero deben tomarla en cuenta ustedes porque va a aparecer cuando veamos los pactos colectivos, ¿verdad? Y los sindicatos de industria van a diferir de los otros sindicatos en el hecho de que ahí estamos hablando de trabajadores que se dedican a un área de producción, a una industria, ¿verdad? Por ejemplo, si se formara un sindicato de todos los trabajadores de las envasadoras de Guatemala, o, por ejemplo, un sindicato de las empresas productoras de bebidas carbonatadas, estamos hablando de las aguas carbonatadas, y entonces podría ser un sindicato de la mariposa, de la Coca-Cola, de la Pepsi, creo que la Netbiedo es otra, pero el hecho es de que puede haber un sindicato que abarque trabajadores de todas las empresas, ¿verdad? Es una situación un poquito compleja porque las condiciones de Guatemala después de que se hizo esa reforma no dan para que eso se pueda dar, pero no puede decir uno que es una cosa imposible porque en alguna ocasión podría ser que los trabajadores logren organizarse en esa forma, ¿verdad? Si ustedes leen el artículo 216, pueden establecer cuántas personas se necesitan para formar un sindicato, ¿verdad? Y tal vez alguien me dice, ¿con cuánto se forma un sindicato de patronos?
20 o más trabajadores. Cinco patronos. Ajá. Y de trabajadores serían 20, ¿no? Entonces, ese es hay otra cosa aparte de lo que hemos estado viendo. Los sindicatos pueden ser de patronos o de trabajadores o personas de profesión u oficio independiente. ¿Qué estamos hablando de esto? Que no en un sindicato no involucra a patronos ni a representantes del patrón, ¿verdad? Y si fuera un sindicato de patronos, que no los hay en Guatemala, solo sería sindicato de patronos. Y si hablamos de los sindicatos de personas de profesión u oficio independiente, que están regulados en el 206, eso se refiere a personas que no tienen un patrón, ¿verdad? Imaginen ustedes, por ejemplo, que un grupo de taxistas en Guatemala tienen su propio taxi y ellos prácticamente no dependen de un patrón, pero tampoco tienen calidad de patronos, porque ellos prestan el servicio y toda la cuestión. Y entonces pueden formar un sindicato de personas de profesión u oficio independiente. Como ven ustedes, ya el abanico de sindicatos se va extendiendo mucho más, ¿verdad? Nos vamos a lo que es en cuanto a sindicato, vamos a quedarnos ahí para que ustedes tengan una idea nada más de qué diferencia hay de los sindicatos con las coaliciones de los trabajadores, ¿verdad? Vamos a entrar a ver otro tema. Y es el tema de que la huelga y el paro también son instituciones de derecho colectivo, ¿verdad? Ahí hay una definición de lo que se considera una huelga. Dice, es la suspensión de labores acordada y mantenida por la totalidad de los trabajadores o la mayoría de trabajadores, como medida de presión para que sean atendidas sus demandas, o sea, sus requerimientos, ¿no? Demandar es pedir, ¿verdad? Nosotros normalmente en nuestro medio demandar lo conocemos más y lo manejamos más como que es una cuestión del ámbito judicial, pero digamos, demandar realmente es pedir, ¿no? Y aquí se le da una connotación específica de lo que pasa, pero cuando habla de demandas es de sus peticiones, puede cambiarse por eso, ¿verdad? Y si hablamos del paro, es una medida de contraataque del patrón para oponerse a las exigencias de los trabajadores. En el caso inglés, al paro le llaman lockout, ¿verdad? Y a la huelga le llaman grave, porque quiere decir que se puso grave la cosa, ¿verdad? Se puso bastante difícil. Y en el caso del paro le llaman lockout, la mayoría de ustedes saben que quiere decir cerrado con llave, ¿verdad? Entonces lo que sucede en el paro es que un patrono que le están planteando ciertas demandas a los trabajadores puede en un momento dado que digan, oye, voy a cerrar la fábrica. Y entonces él le echa llave y ni los trabajadores van a laborar ni la fábrica va a producir, ¿verdad? Y entonces es una medida de presión que él usa. En Guatemala no estamos acostumbrados a que eso suceda, ¿verdad? Pero, digamos, en otros países, yo no sé si en la actualidad sucedan esas cuestiones, pero en el inicio del derecho de trabajo sí sucedía, ¿verdad? Y sí sucedía porque, fíjense ustedes que cuando hablan de que el 1 de mayo proviene de un enfrentamiento que hubo en Chicago y que los trabajadores, digamos, están en huelga, es mentira. Hay investigadores que han averiguado todo eso y realmente lo que sucedió ahí no era una huelga, era un paro, porque en el lugar donde está, digamos, se hace honor a eso, lo que hay es un policía que está, digamos, con el batón parado, así levantado. Y entonces lo que hice es de que cerraron la fábrica y después de que cerraron la fábrica, los trabajadores afuera empezaron a sabotear. Y de ahí los persiguieron y digamos, muchos los mataron cuando iban huyendo y otros terminaron presos, ¿verdad? De ahí aparece el 1 de mayo, pero
que ellos dicen que de ahí nace la figura del 1 de mayo, que no es así, sino que la fecha nace en Alemania, mucho antes, ¿verdad? Pero a la fecha, si ustedes leen muchas cuestiones, van a escuchar de que es de Chicago, y eso no es cierto, ¿verdad? Y ahí lo que se produjo fue un paro. Entonces, para que ustedes vean la diferencia entre una huelga y un paro, ¿verdad? Y uno lee a veces que dice los trabajadores del IC se fueron a paro. Ese es un error, digamos, que lo comete y redacta a alguien que no sabe. Pero ustedes desde este momento ya no pueden confundir lo que es paro con lo que es huelga. Tienen que saber distinguir qué es una cosa y qué es otra, ¿verdad? Porque es parte de su conocimiento. Entonces, si hablamos de la huelga puede ser de hecho. La huelga puede ser ilegal, puede ser también ilegítima, pero también puede ser legal, puede ser justa o puede ser injusta. Ahí se me olvidó, se me escapó poner el último caso, ¿verdad? Pero así como es justa, puede ser injusta también. Entonces el paro casi tiene las mismas connotaciones. Y para que tengamos una idea de cómo es que sucede eso y cuándo se llama justo, cuándo se habla de huelga de hecho, tenemos que analizar un tanto lo que se refiere al conflicto colectivo, o sea, el proceso que se inicia cuando una coalición de trabajadores o un sindicato plantea una demanda por negociación de un pacto o de un pliego de peticiones, ¿verdad? Y entonces aquí tienen ustedes lo referente a esa situación. Si regresamos otra vez al artículo 377, ya vamos a ver lo que es el conflicto colectivo. No vamos a verlo así por menores de todo el proceso, no. Vamos a ver algunas cositas nada más donde puede aparecer la huelga, ¿verdad? Si ustedes leyeron el artículo 377, entonces en el primer párrafo se dan cuenta que es para el planteamiento de un pliego de peticiones de unos trabajadores que no están organizados en sindicato. O sea que es una coalición. Entonces habla de que los 3 delegados van a plantear la demanda ante ahí no habla de demanda, sino por ahí solicitudes, pero es demanda. Y ante el juzgado de trabajo, ¿verdad? En el párrafo segundo, ya no hace referencia a trabajadores organizados en coalición, en que en ninguna parte ahí habla de coalición, ¿verdad? La coalición aparece porque yo les expliqué a qué se llama coalición, pero en ninguna parte de la ley va a decir la coalición hace tal cosa. Los trabajadores no organizados en sindicatos, ¿verdad? Y ese 377 también tiene la posibilidad para que el que plantee la demanda sea el sindicato, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que leyeran ese 377 para que ustedes, digamos, tengan una idea de lo que después voy a seguirles comentando yo.
De la lectura del artículo ese, encontraron por ahí ustedes una palabra ad referendum. Habla de dos posibilidades, ¿verdad? Ad referendum, o también con facultades amplias para negociar. ¿Alguien tiene una idea a qué se refiere a ese ad referendum? ¿Podría ser, licenciado, la aprobación de un órgano superior? Sí, al referéndum se refiere propiamente a que, digamos, no se deciden las cosas totalmente, ¿verdad? Sino que tiene que ir a consultar a un órgano superior, así como usted dice. Y en este caso es la asamblea del sindicato quien acepta o no las cosas que se logren llegar, porque en esa parte está hablando de que todo lo que logren y toda la cuestión puede ser amplia facultad de los directivos que van o van al referéndum, ¿verdad? Entonces, se los comento porque es una palabra que también tiene que ir viendo cómo se la aprende, ¿verdad? Y qué quiere decir, a qué se refiere, ¿verdad? ¿Qué se refiere cuando se dice que a alguien se le da facultades al referéndum? ¿A qué se refiere, verdad? Se le da facultades para negociar, pero no para decidir definitivamente, ¿verdad? Definitivamente es el órgano que está atrás, que los mandó, el que va a decidir si acepta o no. A eso se refiere, ¿verdad? Pero partiendo del contexto del artículo 377, ustedes se dan cuenta, se está planteando eso ante un juzgado. Y ahí va a iniciar un proceso. Y en ese proceso se van a dar algunas cositas que solo se las voy a comentar, ¿verdad? Está el artículo 378, 379 y 380, que más o menos hace referencia a lo siguiente, ¿verdad? En el artículo 378 hace referencia de que el juez va a admitir la demanda que se presenta, la solicitud dice por ahí, pero esa es la demanda que se está presentando. Y este proceso tiene la particularidad de que, digamos, se van a dictar unas providencias, o sea, ciertas cuestiones que van a regir el proceso, ¿verdad? Y es la primera resolución, se va a resolver eso por parte del juez que admitió el proceso. Lo primero que va a resolver el juez es de que ninguna de las partes, y cuando dice ninguna de las partes, está hablando ni de los que están presentando la demanda, ni el patrono a quien están demandando. Digamos, puede tomar represalias uno contra otro. O sea, esto permite establecer que ya se metieron al ámbito judicial y tienen que actuar dentro del ámbito judicial, ¿verdad? Esa es la primera providencia. Están en una sola resolución. Y la segunda es de que a partir de ese momento el patrono no puede despedir a ninguno de los trabajadores de ninguna categoría, sean trabajadores representantes del patrono o sean trabajadores en general, digamos, no puede despedir a ninguno. Y eso es lo que normalmente han llamado mucha gente el emplazamiento, ¿verdad? Emplazar es prácticamente vincular al proceso, pero como ahí aparece la palabra esa, muchos hablan del emplazamiento. El emplazamiento de la vinculación al proceso. Lo que yo les digo que determina condiciones son las prevenciones que se han dictado, ¿verdad? Y esa segunda prevención es de que no se puede despedir a ningún trabajador, ¿verdad? A partir de ese momento. Y la tercera prevención es de que cualquier terminación de contrato de trabajo en la empresa demandada prácticamente tiene que ser autorizado por el juez. Aun cuando alguien fuera a renunciar, por ejemplo, o estuviera presentando su renuncia, tiene que autorizarlo el juez, ¿verdad? Se crean mecanismos para que esos casos caminen, por supuesto, ¿verdad? Uno como abogado tiene que buscar las cosas, la manera que esas cosas sean
pues, se puedan dar, pues, obviamente, ya sea si está asesorando al patrono, pues, y hay quienes ya está establecido que se llevan ahí, pues, que no tengan ningún contratiempo, ¿verdad? Pero esa situación es la forma de tener inamovilidad a los trabajadores, ¿verdad? Y entonces, ese es parte de lo que se haga en el proceso. Y hay una cosa curiosa acá. La resolución se está dictando en el momento en que está ingresando la demanda o la solicitud, como dice la ley. Y el juez está dictando las prevenciones prácticamente una hora después, pero para el patrono, esas prevenciones tienen vigencia a partir de ese momento que las dictó el juez. Las dictó y notificó la resolución de una vez a quien presentó la demanda, ¿verdad? Y desde ese momento tienen efecto. O sea, el patrono podría ser que no sepa que le presentaron una demanda, pero él desde ese momento tiene prohibido despedir a un trabajador, ¿verdad? Y cualquier terminación de contrato tiene que ser autorizado por el juez, ¿verdad? Es una condición bastante peculiar, y es peculiar porque lo que se pretende ahí es de que ese proceso pues camine. Cuando se reguló eso, no cabe duda que tenían la idea de que eso fuera rápido. Desafortunadamente en el camino a veces ustedes saben que el manejo de la ley a veces se da ciertas cuestiones caprichosas, ¿verdad? Nunca falta aquí algún mañoso que cambie el sentido de las cosas, y a veces tiene algún fundamento, o por lo menos se puede interpretar de esa manera, ¿verdad? Y entonces esa es la parte. Bueno, será el proceso. De ahí hay otro artículo muy importante, que es el 382. Yo se los estoy dando por si ustedes quieren leer esos artículos, pero yo les estoy dando cómo es que se da el proceso, porque aquí no estamos en parte procesal, sino donde aparece la huelga, ¿verdad? Donde aparece la huelga dentro del ámbito legal. Aparte, digamos, cuando yo les apunté aquí, por ejemplo, les apunté una huelga de hecho. Estas que vienen después, cuando es de huelga ilegal, huelga ilegítima, legal, justa, injusta, esas se dan dentro del proceso que les estoy hablando. De hecho, ¿no? ¿Verdad? Bueno, el tema es que en el artículo 382 tiene una serie de disposiciones. Una de ellas es de que se constituye el tribunal. ¿Qué quiere decir eso? Como la demanda se presentó ante un juez de trabajo, el juzgado de trabajo se va a constituir en tribunal. Va a tener un vocal patrono y un vocal trabajador. Y el secretario del tribunal va a ser el secretario del juzgado, para los efectos de conocer este proceso nada más. Para los otros casos va a seguir igual, ¿verdad? Y esa es la primera disposición. La segunda es de que va a ordenar a la parte demandada que nombre una delegación igual a la que le está demandando. Porque si ustedes se dieron cuenta en el artículo 377, no es una persona la que demanda, ¿verdad? Son delegados, 3 delegados. Entonces los patronos tienen que nombrar una delegación igual, ¿verdad? Y ahí tenemos que tener claro, cuando yo les digo integrar el tribunal es el juez, que es el presidente, un vocal patrono y un vocal trabajador, el secretario. Ese es el tribunal. Ahora, delegados son de las partes, ¿verdad? La parte patronal y la parte laboral. Más adelante, no sé si está aquí después. Sí. En el artículo 385, sigue el proceso, ¿no? Y ya conforme el artículo 385 es cuando escucha a las partes. Las llama a tratar de ver qué es lo que demandan unos, qué es lo que pretenden unos y qué es lo que puede dar el otro. Y trata de, si el tribunal es bastante efectivo, digamos que sea un tribunal de esos que sí se preocupan de resolver el caso,
va a proponer ciertas reglas, va a proponer ciertas cuestiones para que se pongan de acuerdo. Y entonces, si se ponen de acuerdo de la demanda y de lo que puede dar el patrón y toda la cuestión, firman un convenio y ahí terminó todo, ¿verdad? O sea, el juez o el tribunal oye a las partes por separado, después la junta y luego les propone ciertas cuestiones de arreglo, ¿verdad? Si fueran aceptadas, así como dice ahí, se firmará el convenio y ahí termina. O sea, el convenio lo firman las partes y el juez ratifica el acuerdo que llegaron y ahí terminó la demanda, ¿verdad? Pero puede ser que no. Puede ser que el proceso siga y entonces tiene otra etapa. Y la otra etapa se habla de un tribunal, de la integración de otro tribunal. Las partes siguen siendo las mismas, pero el tribunal del juzgado ya es otro. Y entonces ese tribunal se llama de arbitraje. Ese va a dictar en su oportunidad sentencia. Pero luego les apunté con amarillo aquí algo. Y es de que aquí plantea una alternativa. Y es de que después de que terminen las actuaciones del Tribunal de Conciliación, cualquiera de las partes puede pedir al juez, o al tribunal, perdón, al juez, porque ella es el tribunal, pero es un juez el que lo resuelve, que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento, o sea, de la huelga. Porque puede ser también que quien esté proponiendo la suspensión de labores sea el patrón a través de un paro, ¿verdad? O sea, la ley permite que sea cualquiera de los dos. Y el patrono también puede tener el derecho de que por orden del juzgado se cierre la fábrica, ¿verdad? Que no es lo usual, pero sí lo prevé la ley. Y entonces ahí se va a ver esa situación y se plantea digamos, al juez que se pronuncie sobre la legalidad del movimiento, ¿verdad? Legalidad o ilegalidad, dice ahí. Yo incluso escribí mi artículo hace años, que no se puede pedir declaración sobre ilegalidad porque en ese momento no ha sucedido ninguna huelga, ningún paro, ¿verdad? Y si no ha habido ninguna huelga, ningún paro, no se puede declarar ilegal algo que no sucedió. O sea, ilegal puede ser algo que se ha ejecutado, pero algo que no se ha ejecutado no se puede considerar que es legal, ¿verdad? Solo se puede considerar de que sea legal o que no proceda declararlo legal, pero declarar que es ilegal es una situación un poco compleja porque yo vi jueces que planteaban, por ejemplo, que el movimiento puede ser, no pueden realizarlo y si lo realizaran sería un movimiento ilegal. Esa es una situación de adelantarse a un hecho. Y si un juez no puede resolver algo que si sucediera tal cosa se va a tratar de determinada forma. Bueno, un juez tiene que resolver lo que le presente en ese momento, lo presente. A futuro no puede especular, porque la misma ley se lo prohíbe, ¿verdad? El día de hoy nos vamos a quedar hasta ahí, compañeros, ¿verdad? Y el próximo día de clase vamos a terminar, digamos, esta parte, porque tenemos que analizar otros artículos. Entonces, para que puedan, los que tienen ahí sí que la buena intención de ir llevando la idea de cómo es esto, y puedan revisar los artículos, pues que lo hagan, ¿verdad? Que si yo sigo en el camino que voy, pues llega un momento en que no saben de dónde saltar a dónde, ¿verdad? Solo les quiero comentar de que esa parte amarilla que tienen ustedes en la diapositiva no es parte del proceso. O sea, el proceso, cuando termina la conciliación, terminan las funciones del Tribunal de Conciliación, le permite a las partes irse por la presión de la huelga, ¿verdad? O del paro. Pero prácticamente si se van por ese proceso,
el proceso judicial se interrumpe. O sea, no se va a formar en ese momento el tribunal de arbitraje ni nada, sino que va a seguir el proceso de huelga, que no va a determinar, como algunos creen, resultas del proceso. No, el proceso de huelga, para que se dé o no se dé, es una forma de presionar al patrono para que negocie o digamos, acepte dar ciertas prestaciones a los trabajadores. Y si es por parte del patrono que, digamos, plantea que se pronuncie sobre la legalidad de un paro, también es la idea de hacer reaccionar a los trabajadores, que él no puede acceder a lo que le están pidiendo, ¿verdad? Esa es la situación. Pero prácticamente hay un lapsus ahí, mientras se realice ese proceso de huelga y el proceso judicial no sigue, ¿verdad? Entonces, para que ustedes asimilen toda esta figura que viene desde acá, y después está esta parte, y por último aquí, pues que vayan leyendo los artículos. Entonces nos vamos a caer el día de hoy por ahí. Y porque estoy un poquito indispuesto también, ¿verdad? Entonces nos quedamos el día de hoy ahí y traten de leer, compañeros. Gracias, licenciado.